que presentamos en este trabajo es un nuevo indicador que hemos denominado Real Influence y que es una alternativa, pensamos que mejorada, al factor de impacto. Creemos que es un indicador más robusto, más claro, sobre todo también más justo para la evaluación, en este caso, de revistas académicas y científicas. El factor de impacto lo que hace es calcular el número promedio de citas por documento. Es un indicador que se utiliza en bibliotecas para establecer el uso que se realiza de estas revistas científicas y académicas, y puede ser una aproximación más o menos burda a la calidad de esas revistas. Este indicador, Real Influence, no aspira a ser una única medida, como sí que es el factor de impacto, porque es muy complicado que una única medida capture la complejidad del trabajo académico y científico. Sin embargo, sí que consideramos que supone un importante avance respecto a medidas anteriores como el factor de impacto. Entre las posibles aplicaciones prácticas de este indicador encontramos aplicaciones para la definición de políticas de ciencia y tecnología, evaluación de la investigación, también solicitudes de proyectos de investigación, sexenios, acreditaciones, y en un ámbito más restringido al contexto de estudios cuantitativos, la detección de patrones inusuales de citación en el caso de revistas. Se trata de un indicador más robusto, más claro, más justo también, menos vulnerable a posibles manipulaciones y alteraciones, y que además es independiente del tamaño. Es decir, podemos comparar distribuciones o producciones muy diferentes, muy elevadas, 3.000 trabajos, con otras más bajas, 300 artículos, sin que haya dificultades. Además, se trata de un indicador que permite realizar lecturas sencillas de la visibilidad de la producción completa de toda la revista y realizar comparaciones entre revistas. Para el cálculo de este indicador hemos utilizado el mismo conjunto de datos que se emplea en el factor de impacto, pero el método es algo más imaginativo e ingenioso. Hemos utilizado una doble partición de percentiles para establecer la posición de cada publicación en el espacio bidimensional, una coordenada X y Y como en el espacio geográfico. El uso de los percentiles está muy extendido en la sociedad y en la investigación. Se usa en economía, se usa por ejemplo en pediatría para conocer el crecimiento de los bebés. Pues algo parecido hacemos nosotros con la visibilidad de las publicaciones científicas.